Hola licenciado y compañeros, esperando que estén bien. El día de hoy, yo, Norma Leticia y Sara Cortés, junto a mi compañera Elvia Vinicia de León Juárez, estaremos presentando la construcción de los números racionales a partir de los números enteros. Pero antes debemos saber que los números naturales fueron los primeros que surgieron en distintas civilizaciones, debido a que contar y ordenar elementos eran muy importantes para representar cantidades a partir del cero hasta el infinito positivo, donde aquí el cero representa el conjunto vacío, es decir, que se puede plantear, pero no existe. Entonces, definimos que los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Luego, la necesidad de representar el dinero endeudado, la temperatura bajo cero, profundidades con respecto al nivel del mar. Todas estas necesidades nos obligaron a ampliar el concepto de números naturales, introduciendo un nuevo conjunto numérico llamado números enteros, donde el conjunto de los números enteros están formados por los números naturales, sus opuestos y el cero. Pero debemos saber que aquí el cero es el inicio de los números naturales dividido dentro de todos los números naturales, por lo tanto el resultado siempre va a ser 0, es decir, que si yo divido 0 entre 5, el resultado siempre va a ser 0. Entonces debemos entender también que los números enteros se dividen usando la recta numérica, es decir, que el 0 hacia lo positivo son números naturales. Luego del 0 para la izquierda están los negativos, es decir, lo opuesto de los números naturales. Después de pasar el tiempo, la humanidad no sabía cómo representar partes de una unidad. Por ejemplo, si ellos querían representar la mitad de una sandía, no sabían cómo representarla. O es decir, que si tenían una sandía la partían en 8, no sabían cómo representar una parte de esas 8 partes que partieron. Por lo tanto, surgieron los números racionales. Llamamos números racionales al conjunto formado por todos los números enteros y todos los fraccionarios y se le denota o se le designa con la letra Q mayúscula al conjunto de los números racionales. Los números enteros son racionales, pues porque estos se pueden expresar como cociente. Y aquí tenemos una pequeña definición que nos viene diciendo que los números racionales va a ser igual a A partido B, donde estas coordenadas de A y B pertenecen a los números enteros y B no es igual a 0. En este apartado nos pone una condición. Interpretando esta definición que nos da de forma matemática, podemos decir que los números racionales es una expresión cociente de los números o de una unidad. Después de entender la definición de los números naturales, donde nos dice que los números racionales son igual a A partido B, donde A y B pertenecen a los números enteros, pero donde nos dan una condición que B no es igual a 0. Entonces, si A y B pertenecen a los números enteros, podemos representarlos como un conjunto de números. En este caso solo voy a tomar un intervalo, donde el conjunto de los números enteros de A puede tomarse desde el menos infinito hasta el infinito positivo. En este caso solo voy a tomar de 2 a 2. Luego nos dice que debemos de tener un conjunto B, pero que no debe tener el número 0. Entonces los números naturales de B coloco el mismo intervalo de números, pero sin el 0, porque nos dice que el conjunto B no tiene que tener el 0. Por lo tanto, omito el 0. Luego, al poder multiplicar este producto cartesiano,
Podemos relacionar pares ordenados, es decir, que si yo relaciono 2 menos 2 con menos 2, luego este mismo número lo tengo que unir a un par ordenado con el 1, luego con el 2, y si existiera un 3, pues sigo con un 3, con un 4, con un 5. Por lo tanto, representamos este par ordenado. Todo lo que puede ser con menos 2 multiplicado con el conjunto B es lo que tenemos en esta primera línea, que sería menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 2, 1, menos 2, 2. Como podemos ver, no está el 0. Luego, realizamos el mismo procedimiento con el menos 1, multiplicándolo con el conjunto B, donde tenemos la segunda fila. Luego, con la tercera fila, que es con el 0. Luego sigue la cuarta fila y la quinta fila. Muy bien, entonces tenemos estos pares ordenados. Debemos de representar el cociente de A dividido B para que sea un número racional. Por ejemplo, si tomamos este par ordenado, ¿quién es A? Es lo que tomamos del conjunto A, que sería menos 1, y 2 sería lo que tomamos del conjunto B. Por lo tanto, tenemos menos 1, menos 2, lo que nos da menos 0.5. Y este es representación de un número racional. Podemos tener diferentes pares ordenados, como les decía, hasta el infinito, y siempre nos va a dar un número racional. Pero ¿qué pasa si yo divido menos 2 entre menos 2? Siempre me va a dar 1. Si divido menos 1 dentro de menos 1, me va a dar 1. Entonces, todo número dividido dentro del mismo siempre me va a dar la unidad. Lo que tengo marcado con azul son todos los números que pueden dar la unidad. Por ejemplo, si tengo el 2 dividido 2, que es lo que tengo de último en esta parte, me va a dar 1. Si yo divido 1 dentro de menos 1, me va a dar menos 1. Siempre me va a dar la unidad. Entonces, todos ellos son la unidad. Luego también tenemos lo que son los pares, que son 0 dividido dentro de cualquier número, que siempre me va a dar 0. Por ejemplo, si divido 0 dentro de menos 2, me va a dar 0. Lo que yo tengo en amarillo son todas las cantidades que son mayor que 1, es decir, que si yo tengo menos 2, lo divido entre 1, me va a dar 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo un 3 acá y lo divido dentro de 2? 3 dividido 2 me va a dar 1.5. Es decir, que estoy tomando más de la unidad. A esto se le llama fracción impropia. Y todo número que sea menor que la unidad se le llama fracción propia. Para entender mejor la diferencia entre una fracción impropia y una fracción propia. Pero antes debemos saber que una fracción está compuesta por numerador y denominador. Entonces, si yo tengo una naranja y decido partirla en dos, tengo dos mitades. Entonces, en el denominador siempre vamos a colocar la cantidad en la que partimos una unidad. En este caso la partí en 2. Entonces, ¿de dónde sale el numerador? Es decir, que si yo tomo una parte de esa mitad, la coloco como numerador. Por lo tanto, esto sería un medio. Pero ¿qué pasa si esas mitades las parto en 5 más? Entonces podemos entender que una naranja, si aquí tengo 5 y aquí tengo otras 5,
Entonces las partí en 10. Por lo tanto, coloco mi denominador como 10. Y luego vengo yo y reparto 3 partes de las que partí. Entonces quiere decir que tomé 3. ¿Qué pasa si yo de ahí tomo las 5 y las regalo? La naranja está partida en 10 y tomé 5. Por lo tanto, estas son las fracciones propias, porque estoy tomando parte de una unidad. Ahora bien, tengo 3 naranjas, las parto en 2. Por lo tanto, represento que una unidad las partí en 2. Coloco como denominador 2. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de solo tomar una mitad, tomo 3 partes o 3 mitades? Entonces como numerador coloco 3. Entonces veo que estoy tomando más de una unidad. Pero si yo quiero tomar 5 mitades de ella, la coloco como numerador. Por lo tanto, veo que ya no estoy tomando una naranja y media, sino estoy tomando 2 naranjas y media. Entonces es así como se representa una fracción impropia. Una fracción propia es una cantidad menor que la unidad. Una fracción impropia es cuando tomo más partes de una unidad. Entonces podemos entender en general los números racionales forman parte de ellos la unidad. El menos 2 dividido dentro de menos 2 me da 1. Menos 1 dividido 1 me va a dar menos 1. Todo lo que es la unidad forma parte de los números racionales, como también forman parte aquellos números enteros. Como lo vimos anteriormente en la presentación, todo aquel número que sea 2, que sea 3, que sea menos 2, que sea menos 3, forma parte de los números racionales. Como también las fracciones propias, es decir, que si yo tengo un quinto, si yo tengo 3 séptimos, si yo tengo 4 novenos, forman parte de los números racionales, como también las fracciones impropias. Por ejemplo, si yo tengo 3 medios, como lo vimos en la presentación anterior, si tengo 5 tercios, si tengo 8 quintos, forman parte de los números racionales. Es decir, que los números racionales están compuestos por estas 4 gotitas para formar una nube completa. Entonces esto ha sido todo, así que muchas gracias.